Te suplicamos que obres en su vida, Señor, así como Denise, por Rangel Cepeda, Señor, y por Alejandro Suárez. En el nombre poderoso de Jesús, obra de manera especial en esas necesidades. Por Jorge, Señor, que tú obres de manera especial, hermano de nuestra hermana Hilda, Señor amado. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos y sabemos que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Sabemos, Señor, que tú puedes obrar. Te pedimos, Señor, fe, creyendo, Señor, que esta oración es como un incienso agradable delante de tu presencia, Señor, y que no debe de haber afán en nuestra vida, porque cuando ya venimos delante de tu presencia tenemos que venir con acción de gracias, sabiendo de que tú ya estás actuando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Dele gracias al Señor porque nos ha oído. Dele gracias al Señor. Si quiere darle gracias con un aplauso sonoro para Dios, y dígale al Señor: gracias por escucharnos, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gloria a Dios. Estire su manita derecha o izquierda, no sé, y salude a su hermano. Dígale: qué bueno verlo. Dígale: qué bueno verlo. Salúdelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dentro de poco vamos a seguir evaluando los casos, hermanos. Si no suben, entonces ya vamos a quitar la mascarilla, pero ahorita estamos siempre evaluando cómo están los casos, si se mantienen bajo control, ¿verdad? Y no hay mayores casos. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Pues más adelante podremos ya quitar esa restricción que hay, y ya va a poder usted pues saludar al hermano si quiere, todavía, si todavía tiene miedito, ¿verdad? De que haya tosido y haya tosido en su boca, ¿verdad? Que no pues no lo pueda abrazar, pero sí ese afecto fraternal que se da a través del abrazo. ¿Cuántos añoran poder abrazar al hermano? Bueno, dependiendo del deseo que haya en su corazón, así el Señor va a quitar este problema que hay todavía, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Avisos recordatorios, servicio de ayuno y oración para las damas el 23 de abril a las 9 de la mañana. ¿Qué día? 23 de abril a las 9 de la mañana. Venga ayunada, no desayunada, ¿ok? Ayunada. Siempre que venga en este tipo de actividad, el ayuno es importante. Muy bien, mis hermanos, siempre al final vamos a dar una lista, porque me dejaron saber que recordemos de que siempre siguen los discipulados, y vamos a anunciar los contactos que tenemos para los discipulados, de crecer porque el Señor, los seguidores del Señor tienen que ser sus discípulos, y tiene que haber enseñanza y preparación, y en el discipulado pues es un buen lugar donde primero hay estudio, segundo hay convivio, hay un intercambio de pensamientos para crecer juntos en la palabra de Dios. Y vamos también al final, los hermanos que quieran seguir abonando, le llamamos nosotros, ¿verdad? Para el retiro, tenemos este mes para hacerlo, pero por favor no espere hasta el último momento. Todos los que dieron su palabra de que van a ir, tienen que pagar, porque eso ya se mandó el enganche, por así decirlo. Por favor, es importante que en este mes lo hagamos. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Cuántos están despiertos? No todos, vamos a ver, ¿cuántos están despiertos? Gloria a Dios. Una de las cosas más difíciles del cristiano, una vez que recibe al Señor, o mejor dicho, que el Señor lo recibe a uno, y que viene y dice en su oración de fe, donde usted dice: soy pecador, reconozco que soy pecador,
sé que no me puedo salvar a mí mismo y reconozco tu señorío, Señor, recibo tu perdón y ahora, Señor, recíbeme como tu hijo y ahora sé que soy una criatura nueva, que las cosas han pasado y aquí van a ser nuevas en ti. Y usted recibe esa oración y le llaman a eso la oración de fe. Lamentablemente, después de la oración de fe, no hacen nada después de la oración de fe. Y es que lo que hicieron cuando recibieron al Señor Jesús fue vivificar su espíritu. Es decir, pasaron de muerte a vida. Y una vez usted pasó de muerte a vida, Dios espera un tipo de vida que es lo que llama la palabra en abundancia de vida. Lamentablemente, cuando usted ve en la Biblia, se da cuenta de que no todos los que salieron de Egipto tuvieron esa visión de ese cambio y se tuvieron que quedar en el desierto. Nunca conocieron la vida abundante, es decir, la vida del Espíritu. Y el Señor tuvo que esperar que una generación muriera completamente y los que habían nacido en el desierto empezar la nueva vida. Es decir, que la transformación de muerte a vida, no todos la experimentan ni todos tienen la abundancia de vida. No todos viven la vida que el Señor quiere que vivamos. Pasan de una muerte a una religión. Pasan de una muerte, hermano, a una modificación. Pero el Señor no modifica. Dios hace todas las cosas nuevas. Para nosotros era imposible. Por lo tanto, el Señor operó. El Señor hizo una operación donde Él es el cirujano, pero nosotros, hermano, tenemos que dar frutos de esa sanidad, de ese cambio, de esa forma de vida. Y una de las cosas que el Señor nos pide es que, mire, no es lo mismo decir Señor, Señor, y que el Señor nos diga yo los conozco. No es lo mismo que usted diga ser cristiano y viva como el mundo, o vivamos como el mundo. No es lo mismo decir que somos cristianos y no conocemos al Padre, ni al Hijo, y mucho menos al Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere un tipo de vida que no se manifiesta en todos. Y por lo tanto, el Señor habla de algo muy específico, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, es andando conforme al Espíritu. Dígale al hermano que está a la par, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cómo diría en inglés? Walking. Esa. There you go. La hermana ya nos tradujo, mire. Caminando conforme al Espíritu. La Biblia habla bien claro, hermano, de que nuestra vida en el Señor ya no la tenemos que vivir para nosotros, sino para Dios. Yo uso la palabra lamentable porque se espera que todos los cristianos visualicen, porque antes no podían visualizar porque estaban muertos. Y le digo, la Biblia está llena de ejemplos que esto no se hace real. Es más, en los principios de Corintios y en las iglesias que usted ve que traían cosas del mundo, traían fornicación al mundo. Inclusive, hermano, estaban hablando de que si el estómago es para comer y el cuerpo es para disfrutar la sexualidad, pues entonces comamos y bebamos y disfrutemos la vida. Y Pablo tiene que venir a aclarar, hermano, que no es lo mismo el comer que la sexualidad. Querían entrar en el libertinaje, querían entrar en el pecado. El pecado siempre va a querer, hermano. Si el Señor nos sacó del mundo para que viviéramos una vida santa, sin pecado, entonces lo que hace el enemigo es querer traer el pecado a la iglesia. Pero la única manera que nosotros podemos pelear, la única manera que nosotros podemos ser triunfantes, la única manera que realmente vamos a poder ser más que vencedores es andando conforme al Espíritu. En usted y en mí ya ocurrió un nacimiento. Pero ahora el Señor habla de andar. Cuando el Señor, hermano, vino a nuestra vida, Él nos libró.
nos libró de la paga del pecado, nos libró del poder del pecado y nos libró de la práctica del pecado. Se le olvidó 3 cosas que hizo el Señor con la salvación. Le dio, hermano, anuló, hermano, porque la paga del pecado es, pero la dádiva en el Señor, ¿qué es? Entonces, anuló la paga del pecado, anuló el poder del pecado. Y ahora nosotros tenemos que entregar una práctica sin pecado, una forma de vida sin pecado. Y eso no va a ser con disciplina humana. Eso no va a ser que cuando usted se llegaba a confesar y dependiendo el nivel de pecado que tenía eran 25 Padres Nuestros y 75 Aves Marías. Yo sé que algunos pecados de ustedes ni millones de Aves Marías hubieran podido presentar, hermano. Porque no es el asunto de verlo desde ese punto de vista. Y eso, hermano, solo se puede lograr si nosotros vivimos una vida conforme al Espíritu. Lo que voy a intentar en esta mañana es darnos luz a través de la palabra. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? El Señor ya quitó la paga del pecado, el poder del pecado y la práctica del pecado, hermano. Por eso el que practica el pecado y no anda en el Espíritu, entonces no conoce a Dios. Mire lo que dice Romanos 8:1. Quiero que vaya conmigo y empecemos. ¿Cuántos están aquí todavía? Bueno, entonces, este versículo lo saben muchos y lo hemos utilizado muchas veces. Porque ahora ninguna condenación. Yo quiero que ponga mucho énfasis en esta palabra, porque esa es una de las palabras claves para que en el mundo espiritual se aplique o no se aplique a usted. Mire, la palabra condenación se utiliza mucho en términos legales. Usted ha oído, fue condenado a cadena perpetua, ¿sí o no? Bueno, yo lo quiero llevar en el término legal para que podamos, ese término legal, aplicarlo a los términos espirituales. Cuando nosotros nacemos, hermano, hay una paga. La paga del pecado es. Entonces nosotros veníamos, hermano, con esa condenación por cuando todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí dice ninguna condenación. La condenación es un veredicto cuando ya ha habido un juicio. Por eso, hermano, nosotros venimos a esta tierra y nosotros éramos las ovejas perdidas. Entonces el Señor salió a buscarnos para tomar de nuevo nuestra vida y recobrar la relación que nosotros habíamos perdido. El Señor vino a quitar la condenación. Esto le voy a explicar hermano, porque esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Él vino a quitar la condenación de nuestra condición de pecado. ¿Cómo lo hizo? Y por eso es muy importante que usted y yo entendamos el concepto de condenación, que es un concepto legal de juicio y veredicto. Y el Señor es, hermano, Él no pone palabras de más en la Biblia. Él las pone precisas, dice ninguna. Dígale al hermano que está a la par, ¿qué parte de ninguna no entiendes? Ninguna. ¿Cómo se dice ninguna en inglés, mis hermanos bilingües? None. Así como la monja, none. No. En inglés dice nada. Ninguna condenación hay. Esto es importante, hermano. Mire, es que en la Biblia no la podemos leer, la tenemos que escudriñar. Dice ninguna condenación hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es condicional. Es que todas las promesas son para ti. No, perdona. Ubícate en las promesas para que Dios te bendiga.
pero en desobediencia no te va a bendecir el Señor. Es que tú agárrate de las promesas, sí, ¿verdad? Y tal vez el hermano con harem todavía, se le olvidó que no estaba en Arabia, ¿verdad, hermano? Y todavía tiene muchos amores por ahí. Dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces es una condición. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el tema de hoy? Andando conforme al Espíritu. Es decir, que usted puede ser cristiano caminando conforme a la carne. No sé si les conté el otro día que una persona que quiere buscar del Señor encontró un pastor en un club nocturno, hermano. Eso es donde se bailan, ¿verdad? Usted sabe, donde hay luces así. Esos que visitaba usted hace como 1000 años, ¿verdad? De esos donde hay de todo, hermano. Hay de todo. Y encontró un pastor ahí. Y le preguntó. Le dijo, no, es que nosotros tenemos libertad del espíritu. Esos son los hipócritas, dice. Imagínense, hermano, si así están las enseñanzas, ¿cómo van a buscar al Señor? ¿Cómo serán la misma oscuridad? Dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted antes de venir al Señor estaba conforme a la carne, ¿sí o no? Dígame amén, por lo menos. ¿O era más espiritual que ahora? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la carne? En cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Mire, gloria a Dios con todos los métodos que hay para disciplinas de dejar cosas. Pero sí le puedo decir una cosa. El cambio radical de alguien no depende de tanta disciplina para dejar las cosas, sino de la dependencia del poder que hay en Dios para cambiarlo a uno. Y ese poder tiene que venir acompañado de fe y de sujeción. Por eso yo oigo muchos que dicen, es que yo he tratado, pero no he podido. Y yo le tengo que dejar saber el versículo de la Biblia que dice, pero sí, dices una verdad, tú no puedes, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Significa darle y depender de la fuerza que no hay en ti para que esa fuerza te gobierne. Porque le voy a decir una cosa, esto es muy importante, le voy a decir una cosa. Hay leyes que vemos, hay leyes, hermano, hay leyes físicas, hay leyes judiciales y ¿qué más? Hay leyes morales, hermano, hay diferentes tipos de leyes. Pero en este caso se trata de poder, de autoridad y de leyes. No podemos andar conforme al Espíritu si andamos bajo la ley de la carne, porque la ley nos condena y perecemos. Pero en Cristo, hermano, Él vino a anular las leyes que estaban en contra nuestra. Mire, por ejemplo, el Señor habla de leyes. Perdone mi letra, hermano. Está la ley del Espíritu. Ahí está. Y está la ley del pecado. Son dos leyes que existen. Yo le digo, mire, una ley es algo que tiene un principio y que se aplica donde quiera que vaya. Por ejemplo, en la tierra se aplica la ley de la gravedad, ¿sí o no? Vamos a ver a alguien que no crea la ley de la gravedad, que nos acompañe al techo de esta iglesia, se tire y a ver qué le pasa. Dependiendo el peso que tenga, así va a ser el somatón, ¿verdad, hermano? Se sube con 200 libras, va a ser un cuentazo de 200 libras, hermano. Pero es una ley. Entonces, cuando vemos de las leyes espirituales, hay una ley del pecado. Para poder andar en el Espíritu y poder ver la diferencia,
Entonces lo que hizo Cristo fue a venir a morir en semejanza de pecado. Lo que Él vino a hacer, hermano amado, y esto tiene que ser una noticia, vino a condenar, hermano, vino a condenar el pecado para que la condenación que había para usted fuera anulada y la justicia que se cumplió en Cristo Jesús se aplicara a usted, para que usted pudiera ya vivir en el Espíritu y no ser más sujeto a la ley del pecado. Por eso, hermano, hay una victoria en Él. ¿Y cómo lo hizo? Si usted va ahí, hermanos, Romanos 8 se refiere a la vida en el Espíritu. Y vaya a leer Romanos 8 del 1 al 26, me parece. No lo voy a empezar a leer ahorita, hermano, porque cuando termine de predicar, termina de leer el capítulo completo. Pero cuando estamos hablando de condenar, Él vino a condenar, hermano, Cristo vino a condenar el pecado en la carne. Entonces por eso Él es nuestro propiciatorio. Él tomó nuestro lugar. Y en la semejanza de carne de pecado, anuló el poder del pecado al morir, hermano, estando en la carne, pero sin pecar. Y cuando hizo esto, entonces abrió el camino, hermano. Dice la palabra que la justicia, fíjese bien, que la justicia, dicen por ahí que si usted entiende la letra de un doctor cuando escribe la receta es porque no es doctor, dice, ¿verdad? Si entiende mi letra, gloria a Dios, hermano, le doy crédito también, ¿verdad? Pero la justicia de Dios, hermano, fue aplicada para usted y lo trasladó hacia la vida del Espíritu. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es cómo andar ahora en el Espíritu, porque la puerta la abrió el Señor, Él es la puerta. El trabajo lo hizo el Señor, Él hizo el sacrificio. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que usted pudiera entrar. Usted no podía, hermano, usted no podía pasar de aquí para acá. Nunca había podido, nunca lo podría hacer si no hubiera sido por el Señor. Porque el Señor hizo la obra y dijo, consumado es. Dele un aplauso a nuestro Dios, hermano, mire. Por eso el enemigo trabaja eficientemente poniendo, si puedes, y si puedes. ¿No le ha pasado que muchas veces sí puede por un tiempo? Y puede por unos meses, por unas semanas, posiblemente por unos años, y vuelve a caer. Porque se acerca a esta área de acá, pero se mantiene en esta área de acá. Y no puede vivir en esta área de acá, porque esta área de acá requiere dependencia de Dios. Es el área donde usted tiene que reconocer su debilidad y su imposibilidad para cambiar. Es más, si usted ya siendo cristiano no ha cambiado áreas de su vida, posiblemente ya está engañado bajo la autoridad, porque dice la palabra del Señor que no podemos volver al espíritu de temor y de esclavitud cuando el Señor ya nos ha liberado. No se puede, cuando el poder del Espíritu lo ha hecho. Bajo su propia disciplina lo puede hacer. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay cosas que se manifiestan en su vida de que no sé si le da tristeza que todavía estén en usted. Y si usted, hermano, no encuentra nada en qué cambiar, entonces empiece a preguntarse si realmente está viviendo, andando conforme al Espíritu. Porque el Espíritu es el único que le indica dónde está la mancha, dónde está la arruga, dónde está el error, dónde estás realmente parado.
Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque en tu propia opinión siempre va a estar las cosas bien. Entonces, no hay cambio. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Andar. La palabra andar. Ya hemos hablado de eso. ¿Cómo anda usted? ¿Verdad que tenemos diferentes estilos? ¿Sí? ¿Verdad que tenemos diferentes estilos? Ahí venimos, vamos a ver, hermano José, hágame un favor, camine aquí enfrente de la congregación, le vamos a pagar un buen precio por el modelaje, hermano José. Y hermano Luis, pase por acá también, por favor. Hermano Luis, ¿está por acá? Benítez. Sí, a ver, hermano. Así rapidito porque el tiempo pasa y ustedes están jóvenes todavía. Muy bien. Ahora yo quiero que de aquí para acá y ustedes de aquí para allá y se crucen. Y se crucen para acá y miren el andar de ellos. Vamos a ver, pero para allá, hermano, porque los observen bien. Eso. Aleluya. Vamos a ver. Empiecen, mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Los dos caminan con los pies, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora hágame un favor. Caminen como que tuvieran un clavo en el pie. Como que tuvieran un clavo en el pie, sí. Sí, el hermano lo tiene en la parte de adelante del pie y el hermano lo tiene metido en todo el... Los dos se siguieron andando, ¿sí o no? ¿A quién miraron con más dolor? ¿Quién creyó más en el clavo que tenía en el pie? Gracias, mis hermanos. Quería que visualizaran algo. En el, en el mundo espiritual conocen cómo tú andas. Vaya, por ahí dicen, saben de qué pata cojeas. ¿Ahora sí me entendieron? ¿Sí me di a entender? Ahora lo visualizaron. Los espíritus inmundos, los demonios, los principados y las potestades reconocen el andar del cristiano y reconocen los que andan dependiendo del espíritu y los que andan dependiendo de sus propias fuerzas, aun cuando son cristianos. Por eso es que los votan. Por ejemplo, alguien que viene y estudia mucho la Biblia y tiene mucho poder con la palabra, empieza a idolatrar, hermano, la capacidad de su don y empieza a creer que no hay otro predicador como él. Hay otro que empieza con sanidades. Terminaron. ¿Dónde están todas esas sanidades que hubieron, hermano, aquí en los Estados Unidos, que ponían carpas y habían sanidades reales? ¿Por qué se fue eso? Porque las sanidades no se las dieron, no le dieron la gloria a Dios. No decían, vengan a conocer a Cristo, decían, vengan por su sanidad. Y entonces el problema, hermano, que el cristiano se puede torcer de diferentes maneras, de miles de formas, y el andar del cristiano lo evalúa Dios siempre. La dependencia con Dios es siempre. Y te puedes torcer. Mire, la palabra andar viene de la palabra peripateo. La palabra peripateo, hermano, si usted la escudriña en la palabra, en el diccionario Strong, es una palabra que me llamó mucho la atención, que define a quién está sirviendo. Le voy a explicar por qué. Peripateo, la palabra peripateo, aleluya. Fíjese que la palabra peripateo es comportamiento, es la primera definición. Pero me llamó la atención que la palabra peripateo también significa pisar. Cuando yo, hermano, si yo, no sé si usted ha pisado algo que no es muy agradable, pero usted no se da cuenta. Usted pisó algo, ¿verdad? Y se metió a su carrito. Y peor si usted le había puesto shampoo al carro, hermano, le había lavado las alfombras y de repente usted empieza. Primero hace esto, ¿verdad? Pero después cuando empieza a sentir el olor, ¿qué pisé, verdad?
Y fíjese que yo me di cuenta de la palabra pisar en el punto espiritual. Le decía yo, Señor, ¿por qué tiene que ver el comportamiento con el pisar del cristiano? Y me di cuenta de una cosa, hermano. Miren, la palabra andar en el cristiano es el peripateo, es un comportamiento, es tu pisar, tu manera que pisas las cosas, es tu proceder, es tu proceder. Entonces, hermano, para forma práctica es el carácter demostrado en medio de las pruebas. Eso es lo que significa andar. Es el carácter demostrado en medio de las pruebas. A ver qué te tuerce, a ver qué te hace pisar para otro lado, a ver cómo cambia tu proceder. Y me fui a investigar la palabra pisar, y la palabra pisar en la Biblia habla de la palabra hollar. Diga conmigo, hollar. Ustedes saben todas las ollas que usamos, ¿verdad? Pero usamos la palabra hollar. Y fíjese, hermano, que cuando va conmigo, ¿qué significa entonces la palabra andar? Es tu comportamiento, es tu proceder, es tu carácter en medio de las pruebas. Yo quiero que tengas claro eso, porque eso en el mundo espiritual es muy valioso. Por eso, hermanos, si usted va a buscar a Lucas 10:19, ahí si quiere lo busca ahorita en su Biblia, dice: he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, en el andar del cristiano, hermano amado, la manifestación de que usted anda en el Espíritu es que de usted, hermano, de su vida, va a emanar una fuerza, una autoridad y un poder que el enemigo no va a poder contra usted, aunque mande principados, aunque mande potestades, aunque mande huestes de maldad. Él va a reconocer que su autoridad es el Espíritu Santo y no lo va a poder atacar. ¿Sabe por qué? Porque usted está bajo la sombra de aquel que fue enviado para protegerlo, cuidarlo, guiarlo y convencerlo de su manera de vivir. Eso es tremendo, hermano. Entonces aquí la palabra pisar, ahí tuvo sentido. El andar del cristiano es para que nosotros tengamos, hermano, no solo, ¿qué le dijera yo? Disciplina para venir a la iglesia, sino que el andar del cristiano le va a ayudar, hermano, para poder ser un guerrero. Y dice que nosotros podemos pisar serpientes y escorpiones, que es figura, hermano, de las batallas espirituales. Yo por eso siempre he dicho, nosotros tenemos derrotas, porque peleamos contra la persona, pero nunca discernimos el espíritu que hay detrás de esa persona. Porque todo lo visible es el resultado del trabajo de lo invisible. Y nuestra lucha es contra carne y sangre, dice la palabra. ¿No? No es contra carne y sangre. Entonces, si nosotros no andamos, si no estamos pisando bien, hermano, en el mundo espiritual, los enemigos entonces sí nos pueden atacar. Sí nos pueden atacar. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que ya nos están atacando. Y le voy a dar un versículo triste sobre este mensaje. Quiero que vaya a Mateo 5:13. Este es un versículo triste para el cristiano. El lugar, hermano, que nosotros estemos pisando serpientes, escorpiones, reprendiendo espíritus, liberando gente, sanando gente, poniendo en orden la vida de la gente, en el momento dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros sois la sal de la tierra. Diga amén, por favor. Pero, ay, hermano, ahí viene el pero. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cuántos son la sal de la tierra? Pero si pierde su sabor, no sirve más para... Pregúntale al hermano que está a la par, ¿para qué sirves tú?
La pregunta que le hace el esposo a la esposa siempre, ¿verdad? Mija, ¿para qué sirvo? De estorbo, mijo, de estorbo sirves. No sirve más. Hagámoslo del tipo cubano, para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Ay, hermano. Eso sí me preocupa. Porque aquellos que no andan conforme al Espíritu, en lugar de estar pisando nosotros y venciendo las huestes espirituales, los escorpiones y todo aquello que esté en contra de nuestra vida, cuando no estamos en el Espíritu, los hombres pisan nuestra vida. Te callan. Oh, cristianito. Ay, ¿para qué? Mira, cristianito y vienes tarde, mira. Cristianito y le robas a la empresa. Cristianito y todavía dices malas palabras. Cristianito y cuando te pedí $10, ni siquiera me los diste. Y te dicen cristianito. Porque los hombres que son utilizados por el enemigo hollan tu vida, pisan tu vida, en lugar de nosotros estar pisando la vida de los espíritus que están oprimiendo a aquellos que están en tinieblas. Esto es de vida o de muerte. El andar en el Espíritu, hermano, o si tú andas en el Espíritu, tú conviertes a otros. Pero si no andas en el Espíritu, ellos te convierten a ti. Así de sencillo. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando en el Espíritu? Porque lo que te acabo de decir es una realidad de muchos cristianos. Quiero que vayas a Lucas 8:5, rapidito. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada, y las aves del cielo la comieron. ¿Por qué te estoy dando esto? Porque aquí está la palabra hollada. Eso quiere decir, hermano, en forma clara, es aquellos que la palabra del Señor se les dice y viene el enemigo y quita la semilla y no echa fruto. Hermano, mire, lo que le estoy tratando de decir y explicar es que es tan fuerte la batalla que si usted se decide a compartir la palabra, viene el enemigo y se roba la semilla y lo que usted sembró. Por eso es que muchas veces usted siembra en la gente, le escuchan, pero nunca vienen a la iglesia, porque no hacen. Pero, hermano, a usted no fue llamado a ver en qué tierra está sembrando, usted fue llamado a sembrar. Pero lo más importante, hermano, es que sembremos. Y no es casualidad, hermano, que muchas personas usted le habla y no vienen a la iglesia, no buscan del Señor y andan buscando todos los defectos de la iglesia y andan diciendo, hermano, ¿qué es lo que dicen más de la iglesia cuando hablan de la iglesia y no quieren venir? Porque aquí hay un montón de... Olvídese. Vaya que no nos dicen sepulcros blanqueados, ¿no? Hermano, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta de algo bien, bien sencillo. Si tú no andas en el Espíritu, van a hollar tu vida, van a pisar tu vida. Pero si tú andas en el Espíritu, vas a discernir los espíritus que están en contra de tu vida y de todas las personas que tú quieres hablarle la palabra. Hermano, esto es cuestión de liberación o de esclavitud, de vida o de muerte. Si tú has visto el Evangelio como algo, hermano, como algo social o algo que tú puedes resolver con psicología, no vas a poder pelear la buena batalla de la fe. Y tienes que ver cómo andas. Dile al hermano, tienes que evaluar tu peripateo, dile. ¿Qué habló el pastor otra vez? Que tenemos que patear a ustedes. Peripateo, ¿verdad? Yo creo que muchos van a pensar de que estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Pero no. Mire. Ay, hermano, mire. Entonces, ¿cómo sabemos si andamos en el Espíritu?
¿Cómo sabemos? Ya le empecé a dar la introducción. Mire, descubrí, hermano, 14 hechos que manifiestan estar en el Espíritu. Y todas las descubrí en Romanos 8. Posiblemente, hermano, ya le dije 14. Sí, ¿verdad? 14. Pero 14 hechos, o 14 manifestaciones, o 14 ejemplos de vivir en el Espíritu. Y leí Romanos 8, hermano, para que nosotros pudiéramos sacar. Vamos a empezar con algunos, porque ahora tenemos Santa Cena. Pero, hermano, la diferencia en que usted sea un cobarde o un vencedor, sea un perdedor o un victorioso en las cosas de Dios, va a depender de si andar o no andar en el Espíritu. Y es tanta clave, hermano, que le estoy dando, y tan importante, y tan básico, y tan esencial, es que si no creemos esto, con cualquier cosa que venga en nuestra vida, nos la vamos a creer nosotros, y vamos a andar creyendo que nosotros somos los capaces. Pero el Señor, hermano, el Señor Jesús, en todas sus enseñanzas, de principio a fin, vaya a ver, Él manifestó una dependencia del Señor de principio, desde el momento hasta el final de su ministerio, una dependencia. No importa cuánto crezca usted, no importa cuántos dones derrame el Señor sobre su vida, no importa cuánto crezca usted en las cosas de Dios, no importa cuánto Dios lo use, usted tiene que ser dependiente de Dios, porque el que lo llamó y lo sostuvo, aplicó la gracia, y la gracia es un favor inmerecido de Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios, hermano. Bueno, entonces, el primero que vi, hace posible lo que en nuestra mente carnal es imposible. Porque el Espíritu ve lo que nuestra mente carnal no ve. Por eso es que usted y yo muchas veces nos rendimos, porque vemos las circunstancias, pero el Espíritu ve el proceso y mira el producto acabado, no mira las circunstancias. El que no está en el Espíritu ve de acuerdo a la mente carnal, pero el que está en el Espíritu logra discernir lo que no se ve en medio de las circunstancias. Esto, hermano, la palabra del Señor dice, esto se le llama discernimiento y madurez espiritual. No lo vemos y tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias, pero la carne no puede ni verlo, hermano, en la mente carnal no puede verlo porque es imposible. Y hasta con nuestra boca confesamos cosas, hermano, y atamos a las personas. Esto es imposible que cambie. Pero si la palabra del Señor dice que con el Señor todo es posible. Mire, hermano, uno lo ha dicho, es imposible. Yo le digo a mi esposa que es posible que yo baje de peso, hermano. Y ella lo ve imposible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dice el hermano por ahí, solo cierra el pico, ¿verdad, hermano? Sí. Pero mire, hermano, hay cosas que nos parecen imposibles, pero porque nosotros tenemos una mente finita. Pero cuando el Espíritu nos da la mente de Él, entonces ve el proceso y nos da la sabiduría. Entonces las cosas que parecían imposibles, entonces el Señor tiene que decir, es que para el que cree, todo le es posible. Hermano, mire, la segunda que vi, pensamos en las cosas. Fíjese que me llamó la atención. Vaya, eso lo va a encontrar en los 26 versículos que le dije, hermano. No sé si son 26 o más o menos, pero ahí van. Pensamos en las cosas del Espíritu, hermano, pero lo curioso de eso es que el versículo no dice, ¿qué cosas? No dice las cosas, en las cosas. Y mira, hermano, cuando estamos hablando de las cosas del Espíritu, empecé a ver qué cosas del Espíritu conocemos.
Y una de las cosas que conocemos del Espíritu son el fruto del Espíritu. Solo a través del... Es que nosotros ¿cuántos son los frutos del Espíritu? El primero, ¿cuál es? Amor, ¿verdad? Y empezamos a ver los frutos. Dice la palabra que tiene que abundar eso en nosotros. Entonces me di cuenta, hermano, de que nosotros, vaya a la lista. Vaya, solo yo siempre le he dicho esa prueba. Agarre los 9 frutos del Espíritu y póngale un porcentaje de lo que usted cree que tiene de cada fruto. Vaya a leer lo que es el amor y no el amor de que cuando se le hicieron, hermano, ¿cuántos han estado aquí enamorados? Hermano, levanten la mano, si no les va a ir mal cuando lleguen a casa, hombre. Las dos levanten el hermano José por si al caso, hermano. ¿Usted no sintió esas cosquillitas cuando veía a su amada o su amado? Ay, hermanos. No estoy hablando de esas cosquillitas, hermano. Estoy hablando de ese amor sacrificial, de ese amor ágape, de ese amor, hermano. Cuando empezamos a ver las cosas, cuando usted anda en el Espíritu, tiene anhelo de que esas cosas se empiecen a manifestar en usted y empieza a buscarlas. Empieza a buscarlas. Y cuando usted las empieza a buscar, empieza a trabajar en ellas. Pero es un trabajo, hermano. Y cuando nosotros vemos eso, nos doy cuenta, hermano, de que si no estamos en el Espíritu y no andamos en el Espíritu, que ya es una práctica, el andar en el Espíritu es una práctica, hermano, estamos deficientes. Yo le quiero preguntar, de 1 a 10, ¿cuánto usted se daría un 10 en amor? ¿Ah? Mansedumbre. Ay, paciencia, hermano. Digo un hermano, no habrá -1 todavía, porque ni a 0 llegaba todavía de paciencia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no lo guía, usted puede ser cristiano hasta que cumpla 100 años y ninguno de los frutos del Espíritu se van a manifestar en usted. Porque si no andamos conforme al Espíritu, no nos vamos a preocupar en las cosas que al Espíritu le interesan. Y al Espíritu le interesa que usted dé frutos. Al Espíritu le interesa que usted crezca en los frutos del Espíritu. Eso es solo un área que yo vi, hermano. ¿Está conmigo todavía? La tercera cosa que vi yo cuando usted ya está en el Espíritu: tenemos paz y vemos la vida en forma diferente. Ahí lo dice, hermano. Ahí lo dice. Aquellos que están en el Espíritu tienen vida y paz. A mí me da mucha tristeza. En mi vida, yo tal vez creo que la mayoría de nosotros, cuando nosotros no somos instrumentos de paz, sino somos instrumentos de discordia, de enemistad, de pleitos. Procurad la paz para los que te caen bien, dice la palabra. Procurar la paz para con todos. Voltea a ver a un hermano que le cae mal y dígale: voy a hacer la paz contigo. No se cree. Aquí todos los hermanos así de reojo lo está viendo así. Hermano, que seamos instrumentos de paz. Eso sería por el Espíritu. Y para eso, hermano, para que nosotros hagamos la paz muchas veces, ¿sabe qué hizo Jesús? Se quedó callado. Cuando estaban diciendo cosas contra él, se quedó callado. Tenía legiones de ángeles que lo podían proteger, pero para que nosotros hiciéramos la paz para con Dios, se quedó callado. ¿No será que muchas veces nosotros, para hacer la paz, lo único que necesitamos es quedarnos callados? Dígame a eso si usted le está pegando la palabra, hermano. Yo voy a decir amén, hermano. Bueno, mire, llevo 3, pero ya voy a terminar.
Solo me faltan otros 14. 4, empezamos a pensar cómo le agrada a Dios. Ahí lo dice. El que anda en la carne ni quiere agradar a Dios, ni puede. Pero el que anda en el Espíritu anda buscando agradar a Dios. Mire, esto va sobre todas las cosas. Esto va sobre todos los pleitos que ha tenido con su esposa, con su hermano, con lo que sea. Mire, usted haga las cosas porque quiere agradar a Dios, que sea su fundamento. Y si ese es su fundamento, hermano, muchas cosas en su vida van a cambiar. Pero como queremos agradar la carne, nos dicen una, nosotros decimos 2. Nos dicen 3, nosotros decimos 4. Hermano, nos dicen de 2 pisos y nosotros le ponemos de 4 pisos, hermano. Pero si empezamos a pensar las cosas para agradar a Dios, si ese es, hermano, esto es yo diría, una de las cosas más difíciles. Porque cuando usted quiere agradar a Dios, está matando su carne. Y está diciendo a la carne, no vas a contestar. Y está la carne ahí, hermano. Pero si usted compró aguayón caro, hermano. Peor si usted compró, hermano. ¿Cuál es otra carne cara, hermanos? Arrachera ya sé que está como a 5 algo la libra, hermano. Filé miñón. Hermano, peor si el diablo sabe que usted que a carnita. Hermano, pero si usted no deja que manifieste la carne, ¿verdad que es difícil frenar la carne? Vaya, dice la palabra que nosotros tenemos veneno mortal en medio de la boca, hermano. ¿Cuál es? La lengua. Dice la palabra que, hermano, olvídense los fuegos de California y todos los que están dando. Nosotros prendemos fuegos que no se pueden apagar, hermano. Ahí están todos los ángeles echando agua, hermano. Y usted, sí, pues que no me dijiste que no sé qué. Y los ángeles queriendo echar agua, hermano. Y hermano, se les acaba el agua. Venga más, muchacho, porque usted sigue hablando. Y ahí después, ¿qué deja después de un fuego? Hermano, ¿qué deja después de un fuego? Daño. Por eso, hermano, cuando uno platica con su esposa y uno le dice, pero mi amor, ¿pero te recordás? ¿Cuándo, mi amor? En 1991, un 12 de diciembre, a las 3 de la tarde, un día nublado, cayendo la nieve. Me dijiste esto y esto y esto y esto y esto. Sí, mija, pero si no me acuerdo qué te dije ayer, menos cuando te lo dije en diciembre 12 de 1999. Pero como el daño está ahí, el enemigo se encarga de seguir trabajando en el daño que el fuego que con nuestra lengua hicimos. Hermano, el problema de la hermana es que tiene que aplicar el perdón. Y esas son las cosas que uno tiene que empezar a trabajar. Mira, con esto terminamos, hermano. Ya no es solo una forma de pensar, pero también es una forma de vida. Mire, esto es la base de mi vida en el Evangelio. Su forma de vida, por eso le decía, el venir a la iglesia no es una cosa más que tiene que hacer en el itinerario de sus cosas. Quiero que se salga de esa mentira satánica, porque Dios no encaja dentro de sus cosas. Dios controla todas sus cosas. Su forma de vida tiene que ser basada en los principios bíblicos y en los principios espirituales que desarrolla como cuerpo de Cristo. Por eso, para mí, les voy a decir algo muy importante. Para mí, el buscar de Dios, el servir de Dios, es prioridad, es importancia, es responsabilidad, antes que cualquier responsabilidad humana. Por eso, hermano, las cosas de Dios es una forma de vida. Ya tenemos que salir de eso de que hoy voy, hoy no voy, el trebolito, ¿verdad? Voy, no voy, no voy. Pero si se asoma usted y está nevando, ay, no, menos todavía.
Las cosas de Dios, hermano, ya tienen que ser una forma de vida. Y el cuerpo está diseñado para tener una forma de vida. Pregúntenle al cuerpo, ¿qué le pasaría si pasa 3 minutos sin oxígeno? A ver, hagamos, voy a predicar otros 3 minutos, pero quiero que por favor jale aire y sosténgalo. Yo voy a seguir predicando. Dice la palabra del Señor, no lo saque. No sea, miren, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, hermano. No dudamos de la capacidad que tiene de hacer vivificar las cosas que parecen muertas. Ya miro que están respirando algunos, eso no se vale, hermano. Dios diseñó el cuerpo con una forma de función. Y parte de su vida cristiana tiene que ser una forma de vida. Ya es algo integrado dentro de su ser, una necesidad que desarrolla el Señor de una búsqueda sincera y constante. La inconstancia, hermano, es reflejo de su poca relación con Dios y con el Espíritu, por supuesto. La sexta, no dudamos de la capacidad que tiene de hacer vivificar las cosas que parecen muertas. Ejemplo, bien claro, hermano, usted sabe que un cuerpo se empieza a descomponer en el momento que empieza la descomposición en 24 a 48 horas usted ya empieza a ver cambios de descomposición. El cuarto día, hermano, ya hiede. Y la hermana de Lázaro, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, mire, el Señor está cansado de cristianos que le dicen, Señor, esa situación ya hiede. Y el Señor tiene que repetirnos las mismas palabras que le dijo a Marta. No te he dicho que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Sí, Señor, para el día que tú vengas. No, hoy, Marta. El que anda en el Espíritu no considera las cosas muertas. Reconoce que Dios puede resucitar las cosas que parecen perdidas en tu vida. Y eso solo cuando estás en el Espíritu. Hermano, pongámonos de pie. Si usted después me dice, hermano, ¿dónde? ¿Pero qué versículo utilizó? Hermano, todos están ahí. Solo los tiene que buscar. Si quisiéramos buscarlo, hermano, lo podemos buscar. Pero considere, hermano, que esto era más práctico para usted. Ahí está, no me lo saqué de la bolsa, ahí están. Y todavía nos faltan más. La sexta, hermano, no dudar de la capacidad que tiene Dios de vivificar las cosas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en el versículo de referencia que utilicé yo? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Escúchelo bien. El mismo que levantó a Jesús, el mismo que levantó a Lázaro, el mismo hermano que hizo la obra en aquellos que ya estaban muertos, es el mismo que puede resucitar todas las cosas que tú consideras muertas en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Mejor dile al Señor, mejor dile a tu problema, ¿quién está contigo? Y quiero decirte que tu capitán no conoce derrota. Quiero decirte que tu capitán tiene la estrategia, tiene el poder, la ayuda la tienes, el equipo lo tienes, la fe es lo que necesitas para creerlo y actuar. ¿Le quiere dar un aplauso a nuestro Dios? Si nos preparamos, mis hermanos, o ya están aquí los hermanos, ¿lo dejaron acá? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a hacer algo que hacemos el primer domingo del mes. Mire, no quiero que pierda la visión de la cena del Señor.
Hay juicios parciales y viene el juicio final. ¿Se recuerda la palabra que le dije, condenados? Yo quiero que cierre sus ojos y reciba esta palabra. Se lo voy a leer directamente de la palabra. En 1 Corintios 11:31 dice: y si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que está diciendo aquí, hermano, es de que el Señor ya nos dejó el Paracleto, el Espíritu que nos guía a examinarnos. Mas siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí está la palabra, condenados. Si usted toma a la ligera la Santa Cena, lo que sucede es de que minimiza la gravedad del pecado que puede haber en su vida, y por no examinarse de acuerdo a la luz del Espíritu, de acuerdo a la luz de la palabra, lo que sucede es de que le da derecho al enemigo de seguirlo señalando. Tiene una puerta abierta donde el enemigo puede señalar y condenar. Por eso el Señor dice que el enemigo no tenía nada con él. Y dice la palabra del Señor que si nos examinamos a nosotros mismos correctamente, no seríamos juzgados ni condenados juntamente con el mundo. El ser cristiano, hermano, va más allá de lo que tú te puedes imaginar de una religión o de una rutina. Se trata, hermano, de una vida que imite al único que dio la altura del varón perfecto. Pablo lo quería alcanzar, y por eso dijo: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero también dijo: pero no pretendo haberlo alcanzado. Hermano, Pablo, el erudito, el que tuvo revelación de Dios, el que estuvo en el tercer cielo, dijo: yo no lo he alcanzado. Por favor, examínate. No pienses que eres lo mejor, que no hay nada que el Señor tenga que trabajar. Mejor examínate. La enseñanza de hoy es andar conforme al Espíritu. Tú puedes tomar esta Santa Cena digna o indignamente. Indignamente, de acuerdo a tu corazón: soy el mejor esposo, soy esto, no tengo vicio, no tengo nada, estoy sirviendo al Señor. Hermano, por eso aquel hombre no recibió su bendición, porque era el mejor diezmador, el mejor ayunador. Eso no te salva, eso no te cambia. Eso es fruto de agradecimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Dios quiere seguir trabajando en ti. Si no encuentras nada, hermano, preocúpate, porque si todavía estás aquí, hermano, es porque Dios está trabajando en tu vida todavía. No estás listo para irte. Hay vidas que se han ido repentinamente, ni esperábamos que se fueran, pero en los designios de Dios, hermano, Él sabía, Él sabe nuestros tiempos, Él sabe cuando ya estamos listos para irnos con Él. Pero sobre todo, no solo que te limpie, sino que te use. Cuando tú ocultas tus dones, hermano, no es que vas a perder el cielo, pero vas a perder herencia. No dice: no entrará en el reino de los cielos, sino que hay cosas que no vas a recibir la herencia que tenías. Yo quiero que pases ahora, hermano, que pases con ese pensamiento. No sé si los hermanos nos acompañan. Gloria a Dios, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Yo quiero que no pierdas tu comunión con el Señor.
Reconoce que Dios sigue trabajando en tu vida, que hay cosas que Dios está trabajando. No has llegado todavía a la altura del varón perfecto. No, ya soy salvo, ya no necesita nada trabajar Dios en mí. No, 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 no. No, hermano, eso es engaño. No te engañes. Dice la palabra que si dices tú que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todavía hay cosas en tu vida. Y esas cosas, hermano, te tienen que llevar a una tristeza. Hay una tristeza que da Dios, pero una tristeza que te va al cambio. Tristeza de que no has cambiado. Tristeza de que todavía se han manifestado esas cosas. Ten cuidado de ti mismo. De su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Vamos, te seguiré. Pero para seguirlo tenemos que tomar nuestra cruz y morir cada día. Que sea una realidad cuando dice su palabra que estamos crucificados juntamente con Cristo. Nuestra paga era la muerte, mis hermanos. Pero la justicia de Dios en Cristo Jesús aplicó a nuestra vida y nos trasladó de muerte a vida. Dice su palabra a través del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Que no se nos olvide que el ingreso a esta vida de la gracia, de misericordia, fue resultado de un sacrificio, una vez y para siempre, dice su palabra. No habrá otro. Y cuando Él estaba entregando su vida, dijo, habiendo dado gracias, lo partió. Tomar y comer. Y esta es la clave de lo que estamos haciendo, mis hermanos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Quiero que cuando yo diga, esto es mi cuerpo, que por, yo voy a hacer una pausa
Diga, por mí. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos juntos, hermanos. Ahora tome su copa. Sabemos que la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. El Señor lo hizo completo. Su sangre desde antes de ir estaba en el Getsemaní derramada como gotas de sangre. Del costado de Él salimos. Sabemos que la iglesia nació en pacto. Sabemos que la iglesia la vino a establecer Cristo, no el hombre. Por eso nosotros somos hijos de pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no es cualquier sangre, mis hermanos. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos juntos, mis hermanos. Con sus ojos cerrados, y una vez más nos ministran este coro de tal manera. Cierre sus ojos y por favor deje que el Señor ministre lo que acaba de hacer. Debe haber un cambio en su vida, hermano, y en mi vida. Tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Señor, gracias, porque somos hijos de pacto, porque tenemos identidad en ti, Señor. Tenemos un Dios que cuida de nosotros, un Hijo que está intercediendo a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo gimiendo con sonidos indecibles, intercediendo por nosotros también. Gracias por tu obra. Gracias, Señor. Por favor, te suplicamos que andemos conforme a tu Espíritu y no conforme a los deseos de la carne.
Ayúdanos, Señor, a definir cómo estamos caminando. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este servicio que nos acabas de dar, Señor, que lo hemos dedicado para ti. Y te agradecemos, Señor amado, por habernos traído con bien, por habernos permitido, Señor, tener el privilegio de estar compartiendo con los santos. Asimismo, Señor, te suplicamos por la provisión de cada hogar, Padre. Por favor, Señor, ordena las finanzas de tu reino, Señor, en cada casa. Señor, que podamos entender la bendición y la pelea espiritual que se mueve donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Te damos, Señor, de los ingresos, de lo mucho, como dijo David, si todo viene de ti, Señor, y de lo mucho que tú nos das, te damos, Padre. Bendice, Señor, estos diezmos, estas ofrendas que sabemos que vienen porque primero tú nos regalas la salud, tú nos regalas cada día junto con una misericordia, Señor, y porque cada uno de los dones que tenemos no vienen de nosotros, sino viene del Padre de las luces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que sea prosperada tu iglesia, Señor, que sea prosperada, pero así como prospera sus almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Primeramente la prosperidad del alma, para que la prosperidad financiera no sea un estorbo para buscarte, sino que reconozcan de dónde viene la bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién le da un aplauso a nuestro Dios?